Hola, buenos días. Yo lo que traigo para hoy lo he titulado Oración de impacto, autoridad y guerra espiritual. La oración es nuestro método de comunicación y compañerismo con Dios. Es el eslabón entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Vamos a ver varios ejemplos de tipos de oración. El primero lo encontramos en Hechos 4, del 29 al 31, dice así: Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La oración de autoridad es la que ocupa un lugar muy significativo en la palabra de Dios. Significa autoridad. Para llegar a tener autoridad en la oración hay que estar sometidos a Dios y a su voluntad. Elevar la oración con fervor, fe. En estas oraciones de Pedro, primeramente antes tuvo que dar unos pasos. Pedro fue perdonado y restaurado. Pedro rindió su última arma de autodefensa, el temor, y fue lleno con el Espíritu Santo. Entonces sus oraciones hicieron impacto y predicó a miles en el día de Pentecostés, sanó a enfermos y al cojo en el nombre de Jesús. Después de ser arrestado, ora por valor y por milagros. El alma principal es la fe en Dios y la gran victoria, la obediencia a los mandatos de Dios. El secreto para hacer peticiones que se ajusten al plan de Dios es conocer el carácter y las prioridades del Padre Celestial. Para que nuestras oraciones, para que nuestras peticiones sean poderosas y eficaces, tiene que estar de acuerdo con su voluntad. Lo vemos en 1 de Juan 5, 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La fe inmadura trata de manipular a Dios, busca caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición. Considera la oración como un arma para obligar a Dios a cumplir con sus promesas. Pero la oración verdadera se funda en buscar y ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que nos viene a decir el versículo 14. Nosotros pedimos de conformidad con su voluntad, luego descansamos en fe, confiados en que Dios nos oye y que lo que le pedimos ya es nuestro. Es lo que dice el versículo 15. Primero, para orar con autoridad y recibir respuestas a nuestras oraciones, hay que asegurarse de que pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no conocemos su voluntad, pidamos a Dios que nos la revele, como dice Santiago 1:5. Cree que Dios oye tu petición y que ya ha comenzado a responderte. Tercero, ora tenaz y paciente hasta que se cumpla su voluntad. En esto consiste la oración verdadera. Los creyentes debemos tener confianza en el libre acceso y en el poder de las palabras al presentar nuestras peticiones ante Dios. Sin embargo, existe una limitante a la certidumbre de que nuestras oraciones serán contestadas. El Nuevo Testamento basa esta seguridad si pedimos y oramos en el nombre de Cristo y permitimos que sus palabras permanezcan en nosotros. Eso lo dice Juan 15:7. Si tenemos fe, si somos justos en la vida y fervientes en la oración. Lo encontramos en 1 de Juan 3, 21, 22 y en Santiago 5, 16. Aquí Juan dice que debemos pedir conforme a su voluntad, lo cual explícitamente presenta como la condición fundamental para confiar en la oración. Uno que permanece en él, que ora en nombre de Jesús, esto es, de acuerdo con su carácter y naturaleza, no se inclina a pedir nada que esté en contra de la voluntad divina, pero más que como oramos, Dios quiere y le preocupa que oremos. La oración genuina no es un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos, sino al contrario, al subordinar nuestra voluntad a la del Señor, abrimos las puertas para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestra vida.
En el Antiguo Testamento encontramos oraciones que necesitan ser explicadas, porque yo he visto, buscando en estos estudios, libros, incluso iglesias, que quieren sacar un contexto que no es del todo cierto, como por ejemplo encontramos uno en Isaías 45:11. En la traducción Reina Valera leemos, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo me quedé pensando y preguntándome cómo iba a mandar a Dios. Necesitaba saber a qué se estaba refiriendo. Busqué en el contexto y en otras traducciones. Entonces encontré una respuesta en la traducción de la Biblia hebreo-español. En el Antiguo Testamento, en el texto de Isaías 45, lo dice de otra manera, dice así. Así dice el Eterno, el Santo de Israel y su Hacedor, preguntadme acerca de las cosas que están por venir, acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos, preguntadme. Como veis, no dice mandadme, sino preguntadme. Y esta palabra en su diccionario alude a la palabra preguntar, consultar, pedir, ansiar, conseguir de Dios lo que se pide. Desde mi humilde opinión, la clave está en la palabra ansiar, conseguir de Dios lo que se pide. Ese ansiar es para mí el clamor, el anhelo desde lo más profundo del corazón. Este estudio lo he titulado Oración de impacto, autoridad y guerra espiritual. En este último punto, quiero hablar de pasajes bíblicos que hay personas, iglesias, que en sus prácticas utilizan sobre la guerra espiritual, que son bien intencionadas pero antibíblicas, por lo que son dañinas y no son efectivas para el avance del reino de Cristo, como son expresiones de atar demonios y potestades. Pero antes de entrar en los versos concretamente, voy a dar una pequeña introducción o explicación. En el libro El conflicto espiritual de Julio César Benítez lo explica bastante bien. Dice, uno de los grandes errores que cometemos en el cuerpo de Cristo consiste en pelearnos entre nosotros mismos, cuando debiéramos tratar asuntos de diferencias con humildad, tratando de encontrar juntos la clara verdad que se revela en las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento está lleno de actividad espiritual. Por lo tanto, allí podemos encontrar principios y prácticas de guerra espiritual autorizadas por el Señor. Cada pecado que el hombre comete es su entera responsabilidad y esta no puede ser trasladada a Satanás o los demonios. Ningún espíritu inmundo puede obligar a un hombre a pecar. Luego de la caída del hombre, se desata una guerra entre la simiente santa y la simiente de la serpiente. Los santos en el Antiguo Testamento resistían los ataques, la simiente de la serpiente confiando en el soberano creador y esperando en su misericordia. Su arma principal era la fe en Dios y su gran victoria la obediencia a los mandamientos del Señor. Los santos del Antiguo Testamento no ataron potestades o pelearon cuerpo a cuerpo contra los demonios, pues tenían una cosmovisión teocéntrica. Ellos reconocían que aunque Satanás era especialista en el dolor, la muerte y el pecado, Dios estaba al control de todo y nada sucedía sin la voluntad del Creador. Por lo tanto, su victoria consistía en escuchar, guardar y obedecer los mandamientos del Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante dentro del campo de la oración saber los diferentes tipos de oración, porque hay diferentes necesidades y porque lo más importante es que el reino de Dios se extienda y debemos saber usar las armas correctamente para extender su evangelio. Y porque, como dice la palabra del Señor en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nos encontramos con prácticas de guerra espiritual, donde los demonios y potestades malignas son atadas y echadas fuera de ciudades. Se nombran los espíritus que supuestamente operan en las personas relacionadas con pecados específicos, cuando el pecado es responsabilidad nuestra.
Pero viendo todo esto es lógico pensar y nos hagamos preguntas. ¿Cómo enseña la Biblia que los creyentes debemos hacer oración de guerra espiritual, atando a los poderes malignos de una localidad o nación? ¿Cómo nos enseña la Biblia en todo esto? ¿Enseña la Biblia que el Evangelio se extenderá y crecerá haciendo oraciones de guerra espiritual, donde echamos fuera las potestades espirituales que gobiernan sobre un territorio? ¿Cuál fue el método de guerra espiritual usado por los apóstoles y la iglesia primitiva? ¿Usaron los apóstoles la oración de guerra espiritual para conquistar a las naciones paganas? Vamos a ver respuestas. En Génesis capítulo 3 encontramos el inicio de esta batalla entre las fuerzas del mal y el reino de Dios. El Señor ha creado todas las cosas y al final hacia al hombre como corona de la creación. Eso lo vemos en Génesis 1 y 2. El Señor ha puesto su imagen en el hombre y le ha ordenado asuma una gran responsabilidad, ser la cabeza y gobernar la tierra. Siendo el hombre la imagen de Dios en la tierra, quien la refleja, es su responsabilidad expresar el carácter santo del Señor. Si el hombre cae en pecado, distorsionará esa imagen de Dios santo. Por lo tanto, el enemigo del reino de los cielos tratará de buscar por todos los medios conseguir que el hombre caiga, desobedezca a su creador y trastorne el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que Satanás hace en el capítulo de Génesis capítulo 3. Lo convence de ceder a la tentación y el hombre decide en su libre voluntad pecar contra Dios. La libertad que Dios le dio como imagen suya es usada para rebelarse contra el Creador y aliarse con el enemigo de las almas, el padre de mentira. El día de la caída empezó una batalla a muerte entre Satanás y la simiente santa. Es interesante observar que Dios habla de la lucha que inicia en el momento de la primera caída, una lucha entre Satanás y el reino de Dios. Leemos lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese día hay una guerra entre las dos simientes, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, también llamados hijos de los hombres. En el Antiguo Testamento vemos personajes como Noé, que fue recto en el caminar ante el Señor, obrando con justicia y perfección. Esta es la mejor guerra espiritual que podemos hacer. Nuestra lucha principal se centra en el pecado que nos asedia. La Iglesia y el Evangelio se extenderán, no luchando cuerpo a cuerpo con los espíritus, sino expresando el carácter de Cristo en todo nuestro vivir. Eso dará gloria al Señor y avergonzará al enemigo. Otro ejemplo lo vemos en Abraham, cuando el Señor le dice que destruirá las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su desbordante pecado. Abraham entonces intercede por su sobrino, quien vive en esas ciudades, y le pide al Señor que no envíe sus juicios si se encuentra allí cierto número de justos. Pero no se encontraron. Ahora Dios no le pide a Abraham o a Lot que aten los espíritus de perversión sexual que operan en las ciudades, ni siquiera los santos ángeles que llegan a visitar a Lot reprenden espíritus de sodomía de la gente, sino que obran un milagro para salir de esa situación y ubican a Lot camino a su salvación. La guerra espiritual de Abraham consistió en creer plenamente de la soberanía y el gobierno divino, pues sin conocer el destino, se fue de su tierra y su familia al lugar que Dios le indicaría. Su fe se mantuvo inquebrantable a pesar de la aparente demora en el cumplimiento de la promesa que sería padre de muchedumbre, pues él y su mujer estaban envejeciendo humanamente, ya no podían tener hijos. La Biblia dice que creyó a Jehová y él fue contado por justicia. Génesis 15:6. Su guerra consistió en lo que luego diría Pablo en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar los dardos del maligno. Por lo tanto, las respuestas a las preguntas anteriores es no.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos un despertar de la actividad demoníaca en torno al ministerio de Jesús. A diferencia del primer Adán, Jesús, el nuevo hombre, vence la tentación y vence a Satanás resistiendo la prueba. Pero, ¿de qué manera Jesús, hombre, vence la tentación? Él acude a la mejor guerra espiritual que los creyentes humanos podemos hacer: usar la palabra de Dios. Esa palabra ahora se convierte en un arma poderosa para resistir los ataques de Satanás. Hay muchas cosas que Jesús hizo que nosotros no podemos hacerlas, ni somos llamados a hacerlas, pero muchas otras se convierten en modelos para los creyentes. ¿Cómo venció Jesús la tentación a Satanás? ¿Hizo guerra espiritual atando espíritus y reprendiendo espíritus de tentación? No. Jesús a cada insinuación de Satanás le responde con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. 4:7. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 4:10. Luego Jesús inicia su ministerio mesiánico e inaugura el establecimiento del reino de los cielos. Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 4:23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo vemos en Efesios 1:22. Ni el mundo espiritual se libra de la autoridad de Jesús. El Señor, quien es Dios eterno, tiene el poder para atar a Satanás y a sus demonios. Esto es lo que Él hace en su primera venida. Su obra en la tierra significa el comienzo de la derrota final de Satanás. Jesús sí ató al hombre fuerte, porque esto fue necesario para el inicio del establecimiento del reino. Perdón, que está sonando por aquí. Analicemos algunas enseñanzas de Cristo respecto a atar y también respecto a la guerra espiritual. Esto será de gran ayuda para nosotros entender lo que debemos practicar hoy. Jesús dio autoridad a la Iglesia para atar y desatar. Hay dos pasajes en Mateo que habla de ello. En Mateo 16, del 13 al 20, dice así: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Está Jesús facultando a los creyentes para que aten a los demonios y a los espíritus de enfermedad o espíritus de pecado o potestades que gobiernan a las ciudades o naciones? Demos una revisada al pasaje y entendamos qué es lo que Cristo está diciendo aquí. No voy a entrar en las complejidades de la palabra roca de Petra y Petros. Lo cierto es que Jesús se dirige a la iglesia, representada por Pedro y el resto de discípulos, que les dice que él va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades en este pasaje hace referencia al infierno. Es decir, Satanás y todo su ejército de demonios
Aunque salgan con furia a impedir el avance de la Iglesia, no podrán hacerlo, porque Jesús garantiza la victoria. La Iglesia será triunfante a pesar de la oposición del infierno. Y luego Jesús afirma, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, Pedro y la Iglesia tienen la autoridad de Cristo y su comisión para abrir las puertas de los cielos por medio de la predicación del Evangelio, como vemos que luego ellos lo ejercieron. Los apóstoles no interpretaron en este pasaje de otra forma, pero la Iglesia también cierra las puertas del reino de los cielos cuando, predicando el Evangelio, algunos no quieren oírla o no querrán oír. Eso podéis leer Hechos 3:23. Entonces Jesús le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar. Dos palabras tan mal usadas en el lenguaje evangélico hoy. Según lo que hemos visto en el contexto de este pasaje, Jesús está hablando de entrar o cerrar la entrada al reino de los cielos, obviamente a través de la predicación del Evangelio, la cual será de bendición para los que oyen y creyeren, pero de condenación para los que rehúsen oír y creer. Aquí Jesús no está refiriéndose a atar demonios o enfermedades o a maldiciones u otra de las cosas que algunos mencionan hoy de manera errada. Pero estas palabras, atar y desatar, son bien comprendidas cuando leemos en Mateo 18:18. Dice así, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Los términos atar y desatar utilizados por Jesús no representan ninguna dificultad real para su interpretación, al menos en el tiempo del primer siglo y en épocas subsiguientes de la Iglesia cristiana, donde la influencia de la nueva era y las creencias neognósticas no habían calado en las iglesias cristianas. Lastimosamente, muchos líderes cristianos muy populares hoy, por sus creencias semipaganas, semignósticas y especialmente de la nueva era, han tergiversado estos y otros pasajes para dar a entender lo que no dicen. Ese pasaje de Mateo 18, del 15 al 20, está tratando el asunto de la disciplina en la Iglesia. Estas instrucciones de Jesús nos enseñan cómo tratar con las personas que pecan contra nosotros. Fueron dadas, primero, para los cristianos, no para los incrédulos. Segundo, en referencia a los pecados cometidos contra nosotros, no contra alguien más. Tercero, para resolver los conflictos en el contexto de la Iglesia, no de la sociedad en general. Aquí Jesús no nos está dando una licencia para atacar a cualquier persona que nos hiera u ofenda, ni que comencemos una campaña destructiva de calumnias o pidamos que se haga un juicio en la Iglesia. Esas enseñanzas son para reconciliar a quienes tengan desacuerdos, a fin de que todos los cristianos puedan vivir en armonía. Las palabras atéis y desatéis se refieren a las decisiones que toma la Iglesia en cuanto a los conflictos. Entre los cristianos no debe de haber necesidad de una corte de apelación. Idealmente, las decisiones de la Iglesia son guiadas por Dios y basadas en el discernimiento de su palabra. Tenemos la responsabilidad de valernos de la dirección de Dios para resolver los conflictos, lidiar con los problemas a la manera de Dios. Tendrá impacto ahora y para la eternidad, si hacemos las cosas conforme Dios nos dice cuando tenemos problemas. Jesús miraba hacia el futuro, a un nuevo día en el que estaría presente con sus seguidores por medio de su Espíritu Santo. En el cuerpo de los creyentes, que es la Iglesia, un acuerdo sincero de dos personas en oración es más poderoso que un acuerdo superficial de miles, porque el Espíritu Santo de Cristo está con ellas. Dos o más creyentes llenos del Espíritu Santo orarán de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la de ellos. Por lo tanto, sus peticiones serán concedidas. Resumiendo un poco todo esto,
El tipo de oración que mueve montañas es la oración que pide que el reino de Dios sea fructífero. Es imposible que alguien eche una montaña al mar. Eso es lo que viene a decirnos Marcos 11, del 22 al 24. Jesús usó esa ilustración para enseñar que Dios puede hacer lo imposible. Dios contestará nuestras oraciones, pero no porque tengamos una actitud mental positiva. Se requieren otras condiciones. Primero, debemos ser creyentes. Segundo, no debemos guardar ningún rencor contra otra persona. Tercero, no debemos orar por motivos egoístas. Cuarto, nuestras peticiones deben ser para el avance del reino de Dios. Para orar con eficacia debemos tener fe en Dios, no en el objeto de nuestras peticiones. Nos gusta la idea de poder adquirir cualquier cosa que pidamos, pero a menudo nuestras oraciones son motivadas por nuestros propios intereses y deseos. Jesús, nuestro ejemplo, oró pensando siempre en los intereses de Dios. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Cuando oramos, podemos expresar nuestros deseos, pero debemos querer la voluntad de Dios más que la nuestra. Examinémonos para ver si nuestras oraciones se centran en nuestros intereses o en los de Dios. No obstante, no es nuestra tarea enfrentarnos cuerpo a cuerpo o andar reprendiendo diablos por todas partes. Esa es una tarea de Dios. Nosotros solo debemos cumplir con la voluntad revelada del Señor y luchar con todas las fuerzas que nos da la gracia para que el reino de Dios crezca en nuestras vidas y en el mundo. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad y a estar en su camino, para que nuestras oraciones sean sinceras y sean conforme a lo que Él le agrada. No quiere decir que no pongamos nuestros problemas y dificultades delante de Dios, sino que cuando oremos por ellos, que el Señor nos guíe para que todo sea para transformación nuestra y para la extensión de su reino. Esa es la palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón y he querido compartirla con vosotros de la mejor manera posible. Perdonad mis nervios y que el Señor os bendiga.